Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Ya estamos de regreso en Tarea de Tecnología para seguir conversando con Rocío Mayol de Científicamente Mujeres. Está haciendo su debut en entrevistas. Pasó de ser la entrevistadora a la entrevistada y está ahí ya más tranquila, me contaba durante la canción que estábamos escuchando recién. Rocío, desde redes sociales nos preguntan también sobre el rol de las madres que son científicas. ¿Cómo se ha podido compatibilizar estas dos responsabilidades que son tan importante? Estamos hablando de la crianza de un niño, de una niña, más el desarrollo de proyectos científicos, de innovaciones. ¿Se ha podido llevar a cabo? ¿Cuáles han sido las principales complicaciones que ustedes como mujeres han tenido durante esta pandemia en ese sentido? Oye, ese es un temón, o sea, sí, así que agradezco, claro, la pregunta, pero, o sea, imagínense, el año pasado los colegios se cerraron, los jardines se cerraron, ¿cierto? Significó el tener que educar en casa. Y eso cuando son niños pequeños y niñas pequeñas, hay que estar al lado, o sea, no es como pasarles el computador y que se conectan a la clase, hay que estar al lado, hay que resolver dudas, de repente la conexión se cae. O sea, imagínense los problemas que tienen ustedes con la conexión, ahora esas mismas personas más pequeñas, Claro. que no conocen, que no saben, entonces hay que estar ahí presente. Entonces, por supuesto que fue ha sido un desgaste, ha sido mayor trabajo, ¿cierto? Hay cansancio, hay personas que han tenido problemas también emocionales, hay niños y niñas que están teniendo problemas emocionales, entonces también eso hay que apoyarlos, ¿cierto? Apoyarla. Ya ha pasado de que justamente, o sea, esto de que hayan cerrado los colegios requiere todo un cambio en la planificación. Se ha sabido que en pandemia las mujeres hemos retrocedido, ¿cierto?, en el desarrollo que se había logrado. Además, también se sabe que las horas destinadas al hogar son mayores en mujeres, ya las mujeres destinan más horas a las labores del hogar. Por supuesto que en promedio hay personas que no les pasa, no quiero generalizar, sino que en promedio sí las mujeres destinan más horas en el hogar. También se ha visto cómo las mujeres, por ejemplo, no tienen oficinas, espacio y están en el comedor trabajando, mientras que los hombres tienen su oficina y su espacio. Entonces, ha significado que eso, ¿cierto?, que se ha reportado en mujeres en general, por supuesto que pasa en las científicas, ¿ya? Ahora, hay veces en que hay casos donde los dos, la pareja, son científico y científica. Entonces están ambos malabareando, ¿cierto?, para poder hacerse cargo, ¿cierto?, del rol familiar, personal y académico. Entonces ha sido como mucha creatividad. Y, por ejemplo, se puede compatibilizar el rol de la científica y los científicos desde la casa. ¿En qué se enfoca más el trabajo desde la casa? Por ejemplo, ¿más investigación? ¿O se puede también, por ejemplo, manejar muestras, trabajar con, no sé, microscopio y cosas que son más delicadas? También considerando que muchas de estas familias tienen niños pequeños que pueden intervenir, quizás pueden como hasta influir en los resultados. No sé, ¿qué cuidados se están tomando en ese sentido? Claro, o sea, hay trabajo que no se puede realizar en la casa, o sea, el trabajo experimental, ¿cierto? No se puede realizar en la casa, y sobre todo personas que ocupan químicos. Yo, por ejemplo, trabajo con un grupo que tiene un diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, no los puedo invitar a mi casa, o sea, no hay comité de ética que resista eso. Entonces, claro, han habido que adaptar ciertos procedimientos, hay cosas que no se han podido hacer y que se han retrasado, ¿cierto? Y también ha surgido la creatividad, o sea, poder usar qué dispositivos podemos usar, ¿cierto? Qué dispositivos online. Entonces, por ejemplo, hay varios cuestionarios de autorreporte
que antes hacíamos presencialmente y que ahora los podemos hacer a través de una plataforma. Entonces le mandamos un link a la persona y la persona responde en su casa. Entonces con eso logramos no perder todos los datos, sino que poder rescatar algunos y otros demorarlos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya conocemos más o menos el comportamiento de la pandemia, entonces sabemos que como bueno, sin la Delta era antes, pero bueno, como octubre, noviembre, esto se veía mejor hasta febrero. Entonces, apostamos como que en ese momento el poder hacer registro, ya tenemos protocolos, en un momento tuvimos que armar protocolos sanitarios también de resguardo para las personas y para nosotros mismos. Entonces tuvimos que armar protocolos, probar los protocolos, ¿cierto? Tenemos aforo, entonces sí han habido restricciones, hay cosas que se pueden levantar desde la casa como por ejemplo las encuestas, preguntas, hay algunos también sistemas de experimentos online donde se miden tiempos de respuesta, acierto, cuando se equivoca, y eso se ha podido utilizar. Yo ocupo, por ejemplo, un sistema de eye tracking online, es decir, de seguimiento ocular. Entonces las personas responden una tarea y mientras con su webcam ve cómo está realizando su tarea, dónde está mirando. Por supuesto que tiene menos precisión que el sistema que tenemos en el laboratorio, por eso son medidas que hay que implementar, pero también es una forma de avanzar, porque no podemos detener la ciencia, ¿cierto? Tenemos que más bien adaptarla. Te quería preguntar, Rocío, porque quizás estas técnicas estaban disponibles, pero con la pandemia me imagino que también se volvieron más relevantes o quizás la única forma de continuar con las investigaciones. En tu caso, por ejemplo, en este tema del tracking, ¿ustedes ya lo estaban utilizando desde antes de la pandemia o se vieron obligados a implementarlo debido a la crisis sanitaria? Y también el tema de los resultados. ¿Esto significa que el margen de error, por ejemplo, va a variar, va a aumentar? ¿Cómo influye un poco en los resultados después? Es mayor, o sea, es mayor el error, pues tú le metes más ruido a los datos, Claro. porque tenemos, por ejemplo, ya un lugar menos controlado, tenemos, por ejemplo, eso, perdemos control del lugar, tenemos la luz, tenemos más variables, ¿cierto? Tenemos luz, tenemos que nos pueden interrumpir, el internet se puede caer, ¿cierto? Puede aparecer el perrito, el gatito, o sea, como tenemos más variables, Claro. y que eso pasa, ¿sabes? Como, pasan, así como hay más variables que no se controlan y por lo mismo hay más ruido en los datos. Y para solucionar eso, bueno, una forma también es tratar de tener la situación lo más controlada posible y aumentar los números de datos. Entonces, si yo antes tenía, con 20 podía trabajar, con 20 entrevistas, por ejemplo, ahora tengo que hacer más, significa que tengo que aumentar ese número, ¿ya? Claro. Tengo que aumentarlo, por Pero lo menos conlleva el más doble. trabajo, conlleva quizás más presupuesto, conlleva un extra también. Claro, claro, o sea, es más análisis, más tiempo, sí. Y se pierde igual algún tipo de precisión en los datos. Entonces, claro, el laboratorio tiene condiciones ideales, ¿cierto? Para poder reducir el ruido, reducir esas variables que no queremos. En la casa esas variables están presentes, entonces tenemos que buscar formas para poder reducirlas y que no estén influyendo en la interpretación de nuestros datos. Al principio de esta entrevista, Rocío, yo comentaba un poco sobre la brecha que existe entre los hombres y las mujeres. A nivel mundial, por ejemplo, menos del 30% de las personas que trabajan en ciencia son mujeres. ¿La pandemia ha profundizado esta diferencia o se ha tomado más como una oportunidad para un poco equiparar este escenario? Mira, salió hace poco publicado en Nature de que había más mujeres ingresando a carreras STEM, ya carreras científicas. Ahora, la solución no es que el aumento de las personas en estas carreras, sino que son las condiciones en las que entran, ya en las que ingresan. Y se sabe que decaen las matrículas cuando se tiene que elegir un doctorado, por ejemplo, un posgrado. En el posgrado las mujeres se matriculan menos que los hombres y cuando tú preguntas y dices, oye, pero ¿por qué? Hay variables que son del entorno, sociales, que son como, bueno, ¿a qué edad estoy haciendo yo un posgrado? Ya, pongamos, por ejemplo, 28 años, que son también una edad donde empieza como más bien la pregunta de los hijos cuándo. Entonces hay un tema como de la maternidad, ¿cierto? Que es como que se vuelve incompatible con el desarrollo científico.
Después empiezan, bueno, es que este periodo me quiero casar, ¿cierto? Y empiezan como estos como requisitos que se ven como incompatibles, pero yo quiero transmitir que no lo son, no lo son. O sea, yo tuve 2 hijos en el doctorado. Se puede entonces. Sí, se puede totalmente. Eh, pero claro, o sea, se ve como incompatible. Entonces, cuando las personas piensan en un doctorado, inmediatamente se ven como la vida familiar incompatible con esta vida científica. Y lo otro es la remuneración, que la remuneración, las becas de doctorado son más bajas que a lo mejor un sueldo de un profesional. Entonces también hay una cuestión económica, una motivación económica que también la gente no elige las carreras después en el posgrado. Y bueno, en el pregrado tampoco son las elecciones prioritarias. O sea, tampoco ciencia es lo primero que eligen las mujeres, porque son carreras que se han masculinizado. ¿Ya? Entonces, más bien el trabajo es sacar el género de las carreras, sino que más bien hacerlo igualitario para hombres y mujeres, ¿cierto? Y luego, cuando tenemos situaciones como maternidad, es poder tener la situación de poder, o sea, tener el respaldo para poder resolver esos temas. O sea, por ejemplo, tú con una beca de doctorado no tienes acceso a sala cuna, ¿ya? Porque no eres parte de una empresa, eres estudiante, ¿cierto? A menos que la universidad tenga algún cupo o algo en su propia sala cuna, pero si no, tienes que financiarlo tú de manera privada. Entonces, hay soportes que no están y que son necesarios justamente para poder resolver estas barreras para la elección de la formación científica. Por ejemplo, ¿hay alguna área, algún arista dentro de esta formación científica que esté tomando más auge dentro de las mujeres? ¿Alguna recomendación, por ejemplo, a aquellas científicas que ahora es el momento para decidir hacia dónde quieren guiar su carrera profesional? ¿Hacia dónde, por ejemplo, se pueden especializar para hacer también un aporte a la sociedad? O sea, yo creo que el aporte es que haya más mujeres en todos lados y que haya más voz femenina. Si tú miras la prensa, son más hombres escribiendo columnas, son más hombres redactando noticias, son más hombres leyendo noticias. Wikipedia, son más hombres los editores. Entonces, tienen que haber más mujeres en todos lados. Yo hago un llamado a que tenemos que ocupar más espacios públicos, ¿ya? Sí, es como la carrera de donde tú estés, ¿cierto? Que sea con una voz femenina. Sí, de llenar los espacios. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, motivar a las niñas, a las jóvenes, a las estudiantes que están quizás en el colegio, a que se sumen a una carrera STEM, por ejemplo, o alguna ciencia? Sabemos, por ejemplo, que está el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que es quizás una forma de promover en ciertas fechas, en ciertos momentos del año, estas carreras, pero a nivel ya más global. ¿Cómo se puede quizás incentivar a la ciencia en las mujeres? Que quizás algunas lo pueden ver muy, muy lejano, otras más cercano, a otras, por ejemplo, les puede interesar más la astronomía, otras la medicina. ¿Cómo ir un poco explorando estas áreas para que ellas también se vayan sumando? Sí, mira, primero que las capacidades no son iguales, ¿cierto? O sea, hombres, mujeres, tenemos las mismas capacidades. Entonces no se restrinjan, que nadie se restrinja por capacidades, como yo no voy a poder o esto, que no hayan restricciones, ¿ya? Lo segundo es en el colegio, no masculinizar las ciencias, las matemáticas, ¿cierto? Química, biología, etcétera, tecnología, que no es de un género, es para todos y todas, ¿ya? No hay que masculinizar las áreas. Todas pueden hacer grandes aportes, ¿ya? O sea, pensar sin límites de que pueden moverse, ¿cierto?, sin ningún problema. En los colegios hay grandes sesgos y algo que ha ayudado mucho es las ferias científicas, por ejemplo. También mira, va a salir una columna que escribí hace un mes atrás, el próximo mes va a salir una columna que habla del rol de la madre. Las madres, por ejemplo, generalmente se ven como cuidadoras, como que son
contenedoras emocionales, y no se las ve como un modelo de rol, un modelo a seguir, un modelo que puede enseñar habilidades que son claves para desarrollar después el área científica. Y hay personas así científicas que relatan que hoy mi mamá me decía, hay premios nacionales que dicen, hoy mi mamá siempre confió en mí, o una abuela siempre me dijo que yo podía. Entonces también la figura de las madres, empoderarlas de que son referentes para las ciencias, ya no, los referentes no son masculinos, sino que más bien las madres en el día a día enseñan habilidades y que pueden ser un modelo de rol. Profesores y profesoras también, no mirar a las niñas como que, bueno, la literatura, arte, y los niños ciencia, no hacer esa división. Incluso yo no estoy tan de acuerdo de esta división de los electivos en la enseñanza media, porque ahí espontáneamente los hombres se van al científico, las mujeres se van como áreas más humanistas, entonces deberíamos impulsar todo y que después todas las personas, y que después cada una vaya eligiendo según sus intereses, pero no quitar las divisiones previo a la elección. Y si tienen algún interés científico, adelante, eso les diría, adelante. Y aparte está toda la difusión que están haciendo a través de Científicamente Mujeres, está el Instagram ahí disponible, @científicamente_mujeres, para todas las personas, no solamente niñas o mujeres, sino en general, para que conozcan también el trabajo de las científicas, como por ejemplo pueden tomar contacto si quieren hacer difusión de algún evento, de alguna actividad vinculada a la ciencia, directamente por el Instagram. ¿Tienen algún otro correo? ¿Cómo lo hacen ahí, Rocío? Sí, mira, el Instagram yo lo reviso a diario, así que les voy a responder. Es por el Instagram, un mensaje directo. También tenemos un correo que es científicamentemujeres@gmail.com. También nos pueden escribir ahí. Y por ahora tenemos, bueno, esa plataforma. Transmitimos, ¿cierto?, a través del canal de YouTube. Vamos en agosto a continuar nuestras conversaciones y vamos todo el año, ¿cierto? Así que les dejo la invitación también para que participen, dejen sus preguntas. Sus emprendimientos, ideas, también son bienvenidas. Nosotros escuchamos a las personas que nos escriben. Ahora, nos demoramos a veces en ejecutar las ideas porque nuevamente somos dos. Obvio. Por ejemplo, cuando tú me escribiste me dijiste, oye, ¿cuál es tu equipo de prensa? como gracias, pero... Así, pero por lo menos ya saben que la difusión de todas las actividades, de todas las conversaciones, estas transmisiones en YouTube, se están haciendo a través de esta cuenta de Instagram y también el correo electrónico científicamentemujeres@gmail.com para todas las personas que quieran ayuda también y difusión de sus actividades. Rocío Mayol, doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, también fundadora de Científicamente Mujeres. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros acá en Tarea de Tecnología. Fue un gusto tenerte. Y ya sabes, cuando quieras, acá esta vitrina también está disponible para que puedan visibilizar su trabajo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio y por esta tarde, ¿cierto?, de conversación de nuestro trabajo y de lo que estamos haciendo. Así que les dejo la invitación para que nos visiten, nos sigan, ¿cierto?, y estén atentas a la información. Y atentos porque este es un espacio para todos y todas. El cambio lo hacemos entre todos y todas. Así es, la invitación entonces está hecha. Nosotros nos vamos a la última canción de este capítulo y a la vuelta, el último bloque antes de despedir esta tarea de tecnología acá en divoxradio.com. No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com.